Ahora, Jimena, yo sé que me aparto un poquito del tema, pero vamos por el carril inmediatamente juntos. ¿Qué es este tema del Quito Fest? Pues no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí hablando de libertad de expresión para abordar la discusión del fin de semana, que nuevamente recae sobre lo mismo, preocupantemente, porque al final del día hemos visto el comunicado del Ministerio de Cultura y al menos a mí, ya me dirás si tú también, me llama la atención que se responda a la expresión artística con ese nivel de expresión política. Existe un gobierno que reacciona muy fácil, que se enciende muy fácil a las críticas, sean estas en redes sociales o en una tarima. ¿Cómo evalúas esta discusión, querida? Sí, la discusión del fin de semana es una discusión de libertad de expresión, fue en el fondo, ¿no? Precisamente por lo que pasó con Mugre Sur. Me parece que es claro que también ahí hay una manifestación de libertad de expresión, ¿no? Que las manifestaciones de libertad de expresión que están protegidas por el contexto constitucional y por el contexto internacional de derechos humanos son múltiples, es decir, es tan manifestación de expresión el que yo diga algo en redes sociales, el que yo diga algo en un medio de comunicación, como el que yo cante algo, por ejemplo. ¿No o pinte algo, o pinte un cuadro para la Bienal que no le guste al poder, o sea, es una expresión artística. Y Fernando, incluso yo diría, estas manifestaciones son más impopulares que si tú quieres, que afectan un poco más a la colectividad, que es que yo queme una bandera, ¿no? O que yo cambie el himno nacional. Termina siendo manifestaciones de libertad de expresión. Entonces, hay una línea muy clara que hay que tener, digamos, ahí, digamos, en la mente, ¿no es cierto? Que es hasta qué punto yo puedo afectar a otra persona, pero la afectación tiene que ser una afectación directa. Lo que yo no puedo decir es mi libertad de expresión hace que yo te diga a ti un delito, digamos, tú eres un ladrón. O sea, yo, esto ya rebasa la libertad de expresión porque yo ya estoy cayendo en tema de un delito. Pero si yo no lo hago, si me estoy manifestando, estoy expresando mi desagrado, estoy expresando algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pues lo puedo hacer de diferentes maneras mientras no afecte directamente a otra persona. Ahora, ¿cómo cambiaría la configuración de todo si es que personas como Lolo Miño llegaran a ser sancionadas por impulso justamente de una ministra y por sus expresiones en redes sociales? Eso es lo que a mí me preocupa sobremanera, más allá de lo que, digamos, del caso específico de Lolo o cualquier otro caso. Me parece que todas estos eventos leídos de manera integral podrían generar, mejor dicho, un rechazo de la ciudadanía a expresarse precisamente por el miedo, ¿no? Porque no hay nada más, digamos, avasallador que el miedo de una población a expresar su opinión, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo generas ese miedo? Que, digamos, no es algo que nosotros estemos totalmente alejados de una cosa parecida, pero ¿cómo generas ese miedo? A través de ir sancionando de manera ejemplificadora a ciertas personas que son como personas referentes, y entonces el resto de la población lo que hace es guardar silencio, y eso mina totalmente la democracia, y con eso evidentemente lo que hacemos es generar, digamos, un riesgo para el resto de ejercicio de los derechos constitucionales. Ahí te iba a decir, ¿no? El tema de Alondra, el tema de Lolo, condicionan el estado de salud de la libertad de expresión, incluso en redes sociales, incluso en la ciudadanía más llana. Sí, y a ver, yo un poco he estado el fin de semana también revisando medios de comunicación y lo que ha sucedido, digamos, en la historia. Nosotros somos un país que de alguna manera no ha tenido una libertad de expresión absolutamente sana, ¿no? Entonces, sí es necesario defender este derecho de manera, digamos, contundente y clara, porque ese es el que nos permite el ejercicio del resto de derechos. Es decir, si yo puedo defenderme en democracia, ¿no es cierto? Yo puedo hablar en democracia, yo voy a poder ejercer el resto de derechos como la libertad de movilización, la libertad de comunicación. Es decir, hay otros derechos constitucionales que van a estar relacionados precisamente con la libertad de expresión. Bien, esto condiciona también, y discúlpame que aborde este tema, pero me interesa a mí de forma particular, esto condiciona también el ejercicio de la labor periodística.
Sí, porque está relacionado, ¿no? La libertad de expresión es, de acuerdo a la Corte Constitucional, tiene una doble dimensión. La dimensión individual es el derecho que yo tengo a expresarme y la dimensión colectiva, que es el derecho que tenemos como ciudadanía a recibir información. Y ese derecho a recibir información viene dado precisamente por los canales que permiten ese acceso a la información, entre ellos los medios de comunicación. Evidentemente, si yo de alguna manera restringo, censuro la opinión de la ciudadanía y hago lo propio con los medios de comunicación, entonces minamos todo el contenido esencial de la libertad de expresión y de la libertad de información, ¿no? Que es que yo pueda acceder a información. Nuevamente, me parece a mí que uno de los derechos fundamentales de la Constitución, el principal por ser el derecho que permite operativizar el resto, es precisamente el de la libertad de expresión y el derecho a la información. Bien, el Quito Fest es un espacio de manifestación cultural, ¿no? Yo he estado en muchos Quito. Oiga, qué bacán que era cuando había, no sé si se acuerdan, que había antes en Quitumbe, antes, un par de años me parece que hubo, Quito Fest en Quitumbe y en La Carolina. Y era vacancísimo, tú podías ver la misma banda hoy en Quitumbe y mañana en La Carolina, o viceversa, no me acuerdo cómo era la distribución. Pero era muy bacán. Y el Quito Fest siempre ha sido un espacio de manifestación cultural. Y hasta mientras vean, algunas cosas que ver. Primero, lo de Mugre Sur. Ya me dirán ustedes si quieren ver el corte de la... sí, Cami, lo de Quitumbe y La Carolina era genial. Eran los conciertos de fiestas. Ok, comprendo. Pero me acuerdo que incluso Café Tacuba tocó un día en un parque, el siguiente en Quitumbe. Ok, no era Quito Fest, me dice Cami, que siempre está muy bien enterada de este tipo de cosas. Gracias por la corrección, querida Cami. Pero en todo caso, el Quito Fest pues siempre ha sido un espacio, como les digo, de manifestación cultural, en que los artistas, el arte, señores, el arte en sus diversas manifestaciones puede ser contracultural, puede ser agresivo contra la cultura. Vea, tenía yo era adolescente cuando reventó en la televisión en esa época, que era por donde veíamos los videos musicales, la Versuit Vergarabat con Señor Cobranza. Señor Cobranza es una canción icónica de la historia del rock latinoamericano, como lo es la banda que la toca, la Versuit. Y tienes, a ver, y antes de, ya, ok, Produ, estoy pilas, tranquila, sí. Tranquila, doña Produ. Les decía, y señor Cobranza habla, por ejemplo, de matar a caballo a su padre, a su madre y a sus hijos, si es que los tienen, y a Menem, presidente en ese entonces, hasta finales de los 90 en Argentina. Y claro que puede ser una manifestación violenta de rechazo, de desagrado. Pero yo no voy a ser una persona que a sus pasados sus 40 años todavía grita señor Cobranza cada vez que le sale en el playlist en el carro. No voy a ser quien cuestione las manifestaciones contraculturales en una tarima por parte de una banda de rock o de hip hop o de rap o de lo que fuera. Yo he tenido conciencia de la existencia de Mugre Sur desde hace muchos años. No he sido yo fanático de la banda, sabía que existían, pero más allá de si nos gusta o no, en una cuestión muy subjetiva de agrados o desagrados a nivel artístico, lo que hace Mugre Sur, lo cierto es que en este país, en los años recientes, hemos visto manifestaciones que tal vez han generado crispación a nivel político en la ciudadanía. Y estas manifestaciones a veces han visto una respuesta desproporcionada en el poder. Y no me refiero únicamente al gobierno de Daniel Noboa, que tiene como política y como patrón
más que patrón, es un modus operandi a estas alturas. El perseguir a quien le resulta desagradable e incómodo a nivel político. Pero gobiernos anteriores también lo han hecho. Y en ese entonces muchos de los que hoy celebran la respuesta o exigen despidos, exigen sanciones, exigen que se cierre el festival, exigen que se proscriba a la banda Mugre Sur. Recuerdo haberlos visto rasgarse las vestiduras hace unos años cuando alguien fue preso por tener un borrego, o cuando ahorcaban muñecos de borrego en la calle 6 de diciembre en Quito. O cuando los líderes de estas manifestaciones en el 2015-2016 pedían explícitamente que arrastren a Correa hasta el Ejido. Ahí no parecía ser una cuestión muy grave para algunos. Sin embargo, cuando esta cuestión se viste de arte, ya le genera un rechazo natural a cierta porción de la ciudadanía. Cuando está en una tarima, cuando tiene espacios. Y vamos a ser claros, entre la audiencia del Quito Fest, hubo pocas manifestaciones de rechazo a lo que estaba haciendo Mugre Sur, a esta instalación donde aparece el cartón. Y por otro lado, Vilma Vargas, en su caricatura de ayer, deja clarísimo cómo está la situación del país, cómo estamos leyendo las cosas. Porque por mucho que no te sientas representado, por mucho que te agrade, por mucho que creas que esas no son las formas, como crees a veces cuando las mujeres salen a marchar y cuando te pones a defender las piedras y las paredes en lugar de las personas que arrastran, no son las formas. ¿Crees que las formas de protestar y de manifestar desagrado tienen que obedecer a tus nociones estéticas? Pero déjame contarte algo. Cuando Mugre Sur hizo esta instalación, la gente de la audiencia no es que la repudió. Te diría yo que por el contrario. Veamos qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo Mugre Sur en este concierto del Quito Fest que generó toda esta discusión. Le voy a dedicar al 52% de florindos, hijos de puta, que como líder tienen un cartón. ¿Qué venga el 50? Abajo, abajo. Le tengo a mi invitado especial, sin pelos de la lengua, el Bulla. Que no reclama cómo disolvemos tanta propaganda mezclada en nuestra sangre, camellando y consumismo, saco y consumismo, pantalón. La economía no nos gotea, comiendo poco en un país donde hay mucho. Un docente para 40 alumnos, un médico para 300 pacientes y 40 escoltas para un corrupto inepto. Bien, de nuevo. Manifestación plena de desagrado convertida en arte. Si el arte no es contracultural, si el arte no está para patear la pelota hacia adelante, exponiendo los temas ocultos de una sociedad, los temas que desagradan, los temas que le cuesta escuchar al poder, tal vez no cumple una de las funciones más importantes del arte, es abrir los ojos a través de su manifestación. Abrir ojos, abrir sensaciones, tocar sentimientos a través de la representación artística de realidades. Sí, de acuerdo, en el Quito Fest y en bandas internacionales que conocemos, ¿no? Vamos, al propio Quito Fest ha ido Molotov, al propio Quito Fest ha ido La Versuit, al propio Quito Fest han ido
una diversidad de bandas que han sido muy explícitas en sus críticas al poder. Se llame este poder Daniel Noboa, Rafael Correa, a Guillermo Lasso, como se llame. Porque este tipo de nociones no obedecen al nombre de la persona que se siente atacada ocupando el sillón presidencial. Este tipo de manifestaciones son dirigidas justamente a esa condición de poder y a cómo se administra, y expuestas a la ciudadanía para que vean realidades del manejo del poder que de otra forma tal vez es muy difícil decir con esta repercusión, con esta amplia audiencia masiva. Es importante tener en claro, y esto se los digo de verdad y con cariño, que la libertad de expresión puede desagradarnos. La forma en que se expresa esta libertad puede resultarnos desagradable. Yo, por ejemplo, pienso que no es el tipo de manifestación que a mí me representa. A mí, tal vez a mí no me gusta. Para mi gusto subjetivo y particular, tal vez proponer una imagen violenta en una sociedad profundamente atravesando un momento de profunda violencia en varios ámbitos, tal vez no es la expresión que a mí me gusta. Pero tengamos algo claro. El que a mí me guste o me disguste la expresión de una persona no me faculta a mí para exigir la renuncia de todos aquellos que le permitieron hablar. Esto para el concejal Merino. O para acusar al municipio de no haber censurado lo que iba a decir un artista. Yo en estos últimos días he leído a los más conspicuos, más entregados defensores de la libertad de expresión en tiempos de Correa, esos que se rasgaban la vestidura porque Correa era un tirano y perseguía la libertad de expresión. Bueno, esos señores están alarmadísimos con lo hecho por Mugresul. Entonces, vamos, no defendían la libertad de expresión, entonces lo que defendían eran sus afinidades políticas y estaban dispuestos a tomarse de lo que fuera para atacar a aquel que no les gustaba. Hoy que la manifestación artística tiene otro destino, tiene otro objetivo, entonces nos escandalizamos. Yo quisiera remarcar aquí y subrayar el compromiso paupérrimo que tienen varias personas que están en la escena de la opinión pública con la libertad de expresión. Porque la usan y la manipulan igual que los políticos. Porque confunden a sus audiencias con criterios que van según sus preferencias o desagrados políticos. Entienden la libertad de expresión a partir de lo que les gusta o no les gusta, de quién les gusta o no les gusta, de quién gobierna o no gobierna. Lo que ayer fue bueno porque atacaba al que me caía mal, hoy es malo porque ataca al que me cae bien. Y se lo hace en un ámbito de opinión pública, terminando por destruir, por minar conceptos que la ciudadanía debe tener muy abrazados y muy aprendidos, como la capacidad de expresarse, tan venida menos en este país, de los periodistas expulsados, de los políticos perseguidos y de los ciudadanos, hoy por hoy, recibiendo un mensaje a través de Mugresul de cómo reaccionaría el Estado si es que en cualquiera de los escenarios en que nosotros nos permitimos hablar, se dicen cosas que a ellos les disgustan. No solo el Estado, sino también sus adalides en la opinión pública. Que ayer se rasgaban las vestiduras y lloraban en nombre de la libertad de expresión. Y hoy piden renuncias de alcaldes y de directores culturales
por no haber censurado la libertad de expresión. Es lo que al final del día propone. Sí, Luz Amada Bejarano, exactamente. Exactamente. Mugresur no es en absoluto el culpable de que en los barrios se bombardeen negocios. Mugresur no es el culpable de que en Durán aparezcan desmembrados. Mugresur no es el culpable de las cifras de 12, 15, 17 asesinatos en Manabí en el fin de semana. En Manabí no, concretamente en Manta, como fue el fin de semana pasado. Mugresur no es el culpable de que tú no puedas salir a comprar el pan sin riesgo de que te asalten en el camino. Mugresur no es el culpable de la falta de controles que permitió que el narcotráfico y la violencia se infiltren en nuestra sociedad de la manera en que lo está hoy. Ni Mugresur ni el arte son los culpables. Los culpables son quienes nos gobiernan. Y señalarlos y proponer arte desde ese señalamiento es lo que necesita a veces las sociedades para despertarse y ver claramente quiénes son los culpables de la tragedia que vivimos. Y claramente no es ni la expresión ni los artistas. Así lo dice Luz Amada Bejarano Valareso con tremendo seso y tremenda precisión. Muchas gracias, Luz Amada. Y cuando querían quemar Quito, sí, y en esa misma manifestación que se propuso quemar Quito, se propuso arrastrar a Correa. Ahí parecía que no pasaba nada. Ahí no estaba mal el asunto, ahí no se escandalizaba a la señora Inostroza. Ahí no calificaba de repugnante a la persona que estaba proponiendo arrastrar a Correa hasta el Parque Elegido. Es más, seguramente luego se fueron a comer un tripamishki juntos, porque la señora Inostroza también estaba entre ese grupo. No le parecía repugnante, pero bueno, el punto es que en ese mismo lugar donde se propuso quemar Quito, se proponía también el ahorcamiento de peluchitos de borrego, se proponía el arrastre de Rafael Correa. Ahí nadie se escandalizaba. Y eso no era arte, era odio purito en una tarima. Fíjense ustedes la diferencia. Era manifestación de las miserias de unos políticos odiadores en una tarima en media calle. Proponían quemar la ciudad. Para que luego señalen a Isa como el que incendió Quito. Bueno, no, ellos lo proponían en una tarima a partir de sus odios. No nos olvidemos eso. Pues lo que propone Mugresur lo propone desde el arte, desde la manifestación contracultural que puede representar la expresión artística. Lo que proponían en el 2015 este grupo de personas que decía que quememos Quito y que arrastremos a Correa, se lo hacía no desde el arte, no desde nada que proponga un trabajo de talento o de intelectualidad detrás, no, desde el odio puro y crudo. Y ahorcaban borreguitos, ¿no? Les parecía divertido. Creo que hay mejores formas de ser tonto. Mejores formas de ser tonto. Sea tonto con sus amigos, ríase un día sábado, tomando cervezas, hagan comentarios estúpidos y ríanse entre ustedes. No salga a una tarima a dejarnos claro que es un flor de dojuco. Me refiero a estos de la tarima de la 6 de diciembre que proponían quemar Quito y que hoy están escandalizados por una manifestación artística. Gracias por recordarlo. Gracias por recordarlo. Muchas veces en lo político no estamos de acuerdo. Y qué lindo que es no estar de acuerdo con los amigos. Porque a partir de ese desacuerdo se construyen nuevas ideas. Cuando uno no está de acuerdo o está en completo desacuerdo con un amigo o con una persona que respeta y ese desacuerdo se lleva dentro de la órbita de la sensatez, lo más probable es que ambos que se manifestaban en un inicio en desacuerdo puedan aprender algo. Luego pueden terminar de acuerdo o sostener ese desacuerdo. Pero salen ambos nutridos. La conversación, el diálogo entre diferentes es necesarísimo para una sociedad democrática. Y lo que estamos proponiendo hoy en Ecuador es la proscripción del diferente, desde todos los ámbitos.
y con todas las camisetas y llevando todas las banderas. Es lo que se propone. Que se trate distinto a mi amigo que a mi enemigo. O que se juzgue a mi enemigo de una forma distinta a la que se juzga a mi amigo. Y por amigos y enemigos me refiero a grados o desagrados políticos, ¿no? Para ser más claro. Ese es el país que queremos. En el que hoy gana una tendencia política y persigue la expresión de la otra, y mañana gana la otra y persigue la expresión de la una. Créanme, eso no es democracia, señor. Créanme, eso no es una sociedad civilizada. Y aquí estamos, desde este medio de comunicación, y estoy seguro que todos ustedes en la caja de comentarios, comprometidos con la construcción de una sociedad más civilizada. Justamente para que no pasen estas cosas. Justamente para que nadie en el poder se sienta en derecho de perseguir la expresión de nadie. Como está pasando hoy. En el caso de Alondra, en el caso de Abad, en el caso de Mugre Sur, en el caso de Viviana Veloz, que es duramente castigada también en las redes sociales, y en varios otros casos que se parecen mucho a la persecución por desagrados políticos. Construyamos sociedades más decentes, hagamos nuestro aporte de esa forma, tratando de llevar a otro campo el diálogo. Sí, el arte se fue al piso con los cortes de luz, nos dice Rosario de Torres, y que tienen también los artistas derecho a estar molestos por ello, por supuesto que sí. Esto es importante que lo comprendamos con su precisión. Camila Witt nos lo propone así. Las figuras públicas, quienes se proponen para el manejo de la cosa pública, están más expuestos a la crítica de todos. La fiscalización ciudadana se puede manifestar en cuestiones como el arte, como las bandas, las grandes bandas que hemos mencionado, que además han estado ambas en el Quito Fest. Mira lo que nos dice Jimmy Chiriboga. Presumo que estás en Nueva York, querido Jimmy. Dice, Mugre Sur al menos se expresó en voz. Acá la justicia social, nos dice Jimmy, esta es la expresión de Jimmy, por supuesto, se expresó con violencia, con el desvivimiento del CEO de las aseguradoras de salud. Esto ocurrió en Estados Unidos este fin de semana, y cierto es que hay una movida cultural alrededor de esto. Incluso hay grafitis que lo elevan a la categoría de héroe. Yo, más allá de por supuesto no poder avalar un acto como este y estar en la obligación de deplorarlo, porque básicamente es un acto de una violencia escandalizante. Debo ser franco en que revela el hecho de que hoy en la sociedad estadounidense se tenga como héroe a la persona que ejecutó este acto, revela las enormes grietas que hay en esa sociedad, la enorme distancia que hay entre los intereses de, por ejemplo, las compañías aseguradoras de salud y la gente que necesita la salud y las compañías aseguradoras. 6 de cada 10 años viejos son del presidente, nos dice Johnny Trux en el Guapo. Y creo que va a ser una constante en diciembre ver años viejos del presidente de la República, como suele ser una constante indistintamente el nombre del presidente, pero en este caso, y por la situación en la que nos tiene el gobierno nacional y por donde manifiesta además su completa desconexión con las realidades y las dramas ciudadanos, creo que va a ser tal vez el año viejo más quemado y más reventado aquel que represente al presidente de la República. Ya vamos a ver si se molestan también por eso. Podría mañana haber yo de verdad, esto que hace solamente unos años nos podría haber parecido absolutamente ridículo que suceda,
que creo que sucedió en algún momento y todos saltamos a decirle hasta de todo menos bonito al intendente de policía que lo hizo. Pero esperemos que es factible que exista un operativo en la calle 6 de marzo, donde se ven los años viejos. Factible. Yo hoy por hoy lo creo factible. Vamos a ver si se permite. Porque desagradado, porque van a quemarlo como año viejo en todos los barrios del país, muy seguramente estará. Y francamente, ciertamente, hay los viejos son de Correa, me dice con cierto decor. Sí, también hay de Correa, sí, señor. Y cuando era presidente había más. Hoy es Daniel Noboa presidente. Déjame decir una cosa, y vivimos en condiciones mucho peores que cuando se fue Correa, brother. Mucho peores. Entonces, si entonces el desagrado se manifestaba con esa vehemencia, pues bueno, lo menos que podríamos esperar es que esa vehemencia, si es que somos congruentes, si es que somos coherentes, esa vehemencia se manifieste de la misma forma ahora. ¿O no? O ahora no porque es Noboa. Entonces lo que estás proponiendo es otra cosa. Es coartar al que te cae mal. Y esa es una propuesta peligrosa para la sociedad. Cubito y algo más, volviste, gracias por volver, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Osvaldo Macías, que hablábamos también de Molotov. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. De chiquito quería ser como Superman y ahora, sí ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o de cualquier cosa que tenga un poco de poder. Hicieron giras por el mundo promocionándola. Y también Frijolero. Y la han tocado en Estados Unidos. Y Frijolero, parte de la experiencia que tuvo el integrante norteamericano, el integrante estadounidense de Molotov, al querer pasar la frontera junto a su familia mexicana. Y luego este personaje, ciudadano estadounidense, lo propuso como manifestación artística a lo largo y ancho de Estados Unidos, en todo lugar donde ha sonado Molotov, ha sonado Frijolero y Give Me the Power. De verdad yo no entiendo cosas que nos resultan naturales en bandas internacionales, que cantamos, aplaudimos y vamos a los conciertos, nos resultan escandalosas cuando suceden con bandas nacionales y con gobiernos de aquí, cuando la crítica va dirigida a los gobiernos de aquí. Cuando estás juzgando una manifestación artística por la camiseta que te parece que tiene, estás observándolo desde el lugar equivocado. Déjame decírtelo ya de una vez, con todas las letras. Yandel Patricia, muchísimas gracias. Libertad de expresión era por lo que lloraban cuando estaba Correa, sí señor, y ahora están escandalizados pidiendo censurar a los artistas. Andy Yepes, las mismas bandas de siempre, los mismos hippies, no vaya, pero el concierto estuvo lleno. No creo, Andy, que hayas hecho falta, pero si no te gusta, no vayas, estás en tu libertad. Anda a otros conciertos de bandas que te gusten, donde no hayan hippies, porque tú al parecer eres mejor que los otros ciudadanos, y disfruta tu nota, y vacila tu metro cuadrado, y deja el resto en paz.